6 de enero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo, empezando el primer lunes laborable. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Íñigo Salvador, el Procurador General del Estado, y hablaremos sobre el llamamiento a juicio por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. 21 personas deberán enfrentar la justicia, una revisión a los pormenores de este proceso, el tipo del delito, los vinculados, los llamados de atención también de la jueza Camacho y la defensa del Estado. También está en nuestros estudios ya Walter Spurrier, analista económico, para hablar sobre esta nueva era minera en Ecuador. Ha empezado el inicio de las exportaciones, los montos que generarán versus el petróleo, las empresas a cargo, la oposición a la explotación minera, lo conversamos también. Y estará con nosotros Andrés Madero, el ministro del Trabajo. $6 de incremento al salario básico unificado, la fórmula de cálculo, el rechazo del sector laboral, la generación de empleos y una reforma laboral pendiente. El expresidente Rafael Correa irá a juicio por cohecho junto con otras 20 personas, entre quienes está la cúpula de su gobierno. El caso pasó a manos de un tribunal que se designará por sorteo para la etapa de juzgamiento. Vamos a conocer todos los nombres de quienes enfrentarán a la justicia. La jueza Daniela Camacho dictó auto de llamamiento a juicio en contra de 21 de los 24 procesados por posible cohecho en el caso Sobornos, que antes se llamó Arroz Verde. Enfrentará la etapa de juzgamiento el expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, pero por el tipo de delito no es necesario que esté presente en la audiencia de juicio y podría ser sentenciado en ausencia. También serán juzgados el ex vicepresidente Jorge Glass, los exministros Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte, el exsecretario jurídico Alexis Mera, la ex asesora de Correa Pamela Martínez y quien fue su asistente Laura Terán, la legisladora Viviana Bonilla, el ex asambleísta Cristian Viteri y el ex asesor ministerial Yamil Mazú. Además, la magistrada llamó a juicio a 10 de los 12 empresarios procesados. Se trata de Alberto Hidalgo de la compañía Hidalgo e Hidalgo, el estadounidense William Phillips del Grupo Azul, Manuel Fontana de Fopeca, Bolívar Sánchez de Sanrib, Rafael Córdoba de Medco, Ramiro Galarza de Concermín, Edgar Salas también de Concermín, Pedro Verduga de Equitesa, Teodoro Calle de la constructora TGC y el coreano Mateo Choi de SK. Esta fue la reacción de la fiscal general Diana Salazar. Este es un día importante para la Fiscalía General, toda vez que el trabajo técnico y jurídico que viene realizando durante todos estos meses se ve cristalizado con esta resolución. También respondió al llamado de atención de la jueza Daniela Camacho, quien le dijo que su acusación fue desordenada y que debía investigar a Odebrecht y a más personas y empresas que aparecen en los denominados archivos verdes. La Fiscalía dispuso la apertura de varias investigaciones previas a varias otras compañías y a otros tipos penales que nosotros pudimos encontrar. No ha sido para nada una acusación desordenada, sino más bien ha sido clara, explicada en un contexto de una criminalidad organizada y frente a un tipo penal que es muy complejo. Ahora el caso sale de manos de la jueza Camacho y pasa a un tribunal que será designado por sorteo. Los 3 sobreseídos por falta de pruebas son María Augusta Enríquez, ex asesora de Vinicio Alvarado, el ex embajador de China en Ecuador y ex apoderado de Sinohidro, Cairunguo, y José Verdú, de Constructora Verdú. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. La noche del 3 de enero, la jueza Daniela Camacho llamó a juicio a 21 de los 24 procesados por el caso Sobornos 2012-2016. Están acusados del delito de cohecho agravado, tipificado en el artículo 286 del Código Penal vigente al momento en que sucedieron los hechos, y que señala lo siguiente:
todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que, por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieran ejecutado en el ejercicio de su cargo un acto injusto o se hubieran abstenido de ejecutar un acto que se encontraba en el orden de sus deberes, serán reprimidos con 3 a 6 años de reclusión menor y con multa de 16 a 77 dólares de los Estados Unidos de América, a más del triple de lo que hayan percibido. La Procuraduría General del Estado participa como acusador en el proceso y esta mañana nos acompaña el doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Buenos días, doctor Salvador. ¿Están ustedes satisfechos con la resolución de la jueza, en particular con la decisión de dejar por fuera del proceso a 3 de los involucrados? Buenos días, señor Artieda. El tema de las personas que quedan fuera del proceso por haber sido sobreseídas por la señora jueza Daniela Camacho no es algo que preocupa a la Procuraduría General del Estado. Al fin y al cabo, corresponde al Poder Judicial determinar a quién enjuicia y a quién no enjuicia. El tema para la Procuraduría General del Estado ha ido por buen camino. La jueza Camacho ha llamado a juicio a las personas que ella ha considerado tienen suficientes indicios como para ser procesadas dentro de un juicio penal propiamente, que es la próxima fase, en donde obviamente la Procuraduría General del Estado llevará adelante también la acusación particular, con el propósito fundamental de demostrar que hubo daño contra el Estado ecuatoriano y que las personas que lleguen a ser condenadas tendrán que resarcirlo. En esta fase previa, pericias realizadas determinaron que el monto del perjuicio asciende a 7.791.588 dólares. Y por ello la Procuraduría pide el triple como reparación integral para el Estado, esto es 23.374.764 dólares. Procurador, ¿cómo se determinó el perjuicio? ¿Cuáles fueron estas pericias que se realizaron? Dentro del proceso hay un sinnúmero de actos procesales, sobre todo informes de peritos que analizaron factura por factura, documento por documento y llegaron a establecer esta suma superior a los 7 millones de dólares. La Procuraduría General del Estado, valiéndose del propio artículo 286 del Código Penal anterior, que a pesar de estar derogado por haber sido la norma jurídica vigente en el momento del cometimiento de los hechos, debe ser aplicado para la determinación del tipo penal, que es el de cohecho agravado. Pero además estamos proponiendo a los jueces que conocerán del caso, y así lo hicimos a la señora jueza Daniela Camacho en la fase de instrucción previa, que el rubro del triple del monto del daño, es decir, 23 millones de dólares, se ha considerado sobre la base referencial del propio artículo 286. Esa es la metodología que hemos propuesto. Corresponderá, sin embargo, al tribunal que se conforme dentro de la Corte Nacional de Justicia determinar cuál es el monto exacto. Usted ha dicho algo que es importante, clave dentro del proceso, doctor Salvador, porque desde la defensa se dice no hay pruebas, lo que tienen son unos cuadernos que nadie sabe en qué momento se realizaron, y usted ha hecho referencia a facturas, a comprobantes de los pagos que se realizaron y que no tenían en teoría ningún sentido, que no tenían por qué haberse hecho. ¿Son documentos legales los que respaldan esta acusación, este proceso? Absolutamente, absolutamente, señor Artieda. La defensa de algunos de los procesados ha querido poner énfasis desmedido en los famosos cuadernos de la señora Pamela Martínez. Esos cuadernos existen, corresponderá a los jueces evaluar y determinar su validez. Pero esos cuadernos no son sino una mínima parte de la enorme prueba que consolidó la Fiscalía General del Estado y que toda es conducente a lo que la Fiscalía ha propuesto en su caso y la Procuraduría en su acusación particular también ha postulado. Y es que el cohecho se da en este caso a través de un esquema sumamente bien organizado, liderado desde la Presidencia de la República, utilizando
las instalaciones estatales, la jerarquía estatal, involucrando a funcionarios del Estado, para obtener fondos de terceros que son contratistas del Estado, fondos que han servido o que han llegado a manos, sea del partido de gobierno en ese momento, Alianza País, a través del pago a proveedores a su campaña, o que han llegado a manos de algunos de los funcionarios públicos procesados. De modo que el caso es bastante claro. Obviamente, hasta el momento hemos estado en la fase de instrucción fiscal, corresponderá en el juicio, que es la fase que comienza ahora, demostrar a cabalidad, persona por persona, caso por caso, utilizando los documentos que constan dentro del expediente del proceso, que el delito efectivamente se cometió. Y esto es lo que hará que esta audiencia de juicio, una vez que sea convocada, sea bastante prolongada. Doctor Salvador, ¿y ustedes como acusadores qué lectura le dan al hecho de que el Consejo Nacional Electoral señale que no hubo aportes ilegales en los registros de Alianza País? Es que esto es justamente lo bonito de este caso Sobornos, pues. El movimiento Alianza País hizo sus reportes de una parte de los dineros recibidos al Consejo Nacional Electoral. Al parecer, pese a las denuncias de algunos de los consejeros, el Consejo Nacional Electoral llega a la conclusión de que de esos dineros aportados y reportados al Consejo Nacional Electoral no existiría ningún uso doloso, irregular. Pero en el caso Sobornos, es otras cantidades de dineros que justamente no fueron reportadas al Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de este monto de 7 millones de dólares que el movimiento Alianza País presuntamente utilizó sin haberlos reportado al Consejo Nacional Electoral, gozando desde ese punto de vista, este es un tema que no se ha tratado en el caso Sobornos, gozando desde ese punto de vista de una ventaja adicional sobre el resto de contendientes electorales, puesto que ellos no estaban, ellos tenían dineros adicionales de los reportados al Consejo Nacional y que tienen un límite de acuerdo con la ley. De modo que ellos tuvieron los dineros lícitos reportados y todos estos otros dineros ilícitos que demostraremos en el caso Sobornos ya en la fase judicial. A propósito de los temas que no se han tocado, en su resolución la jueza indicó que además de los hechos analizados que dan cuenta de una conducta criminal grave y compleja, esta no se agota en el cohecho. Y dijo también Daniela Camacho que a ella no le corresponde sugerir otro tipo penal. ¿A quién sí, doctor? La Fiscalía es la dueña de la acción penal pública. Será la Fiscalía la que decida a quiénes procesar, por qué delitos, y en su momento, cuando el proceso pase a la etapa de instrucción fiscal, le corresponderá a la Procuraduría General del Estado, si es que se demuestra o si es que hay indicios suficientes de que hay un perjuicio para el Estado, intervenir también con la acusación particular. Pero yo estoy perfectamente de acuerdo, habiendo analizado el proceso, el expediente dentro del caso Cohechos, la multitud de pruebas, la cantidad de diferentes posibles hilos conductores a otros casos, es claro que si la Fiscalía, como nos tiene acostumbrados, hace una investigación exhaustiva y profesional como lo ha venido haciendo, es probable que en el futuro haya nuevos casos contra estos y otros personeros del gobierno anterior, otros contratistas y quién sabe qué otros tipos de delitos salten a la luz y entonces tendremos nuevos procesos de investigación y procesos judiciales. ¿Ustedes ya han identificado quizás algunos otros tipos penales? No, la realidad es que nosotros acompañamos la investigación de la Fiscalía solamente desde el momento en que se pasa a la fase de instrucción fiscal. Toda la investigación previa está protegida por la reserva, de modo que nosotros no intervenimos sino hasta cuando se abre la instrucción fiscal. En esos otros casos todavía no tenemos abiertas instrucciones fiscales. El momento en que se abra, nosotros analizaremos cada uno de ellos y determinaremos si la Procuraduría
interviene para recuperar los dineros públicos. Doctor Salvador, ¿y cuál es la lectura jurídica que tiene la Procuraduría sobre el llamado de atención que realizó la jueza Camacho, entre otras cosas, por no investigar a Odebrecht y a otras empresas que aparecen en los archivos que fueron presentados como pruebas? Mire, señor Artieda, como he dicho antes, la Fiscalía es dueña de la acción penal pública. Corresponde a la Fiscalía y a nadie más que la Fiscalía determinar a qué personas procesa y por qué delitos. La señora fiscal Diana Salazar debe haber tenido motivos más que suficientes como para procesar a unos y no procesar a otros. Concretamente, en relación al tema de Odebrecht, se sabe que el Estado ecuatoriano, la Fiscalía General del Ecuador, antes de la llegada de la doctora Diana Salazar, en épocas del fiscal Carlos Vaca Mancheno, suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con la justicia brasileña, según el cual los personeros de la compañía Odebrecht colaboraban dentro de las investigaciones que se realizan en el Ecuador, como efectivamente han colaborado. En el caso Sobornos se cuenta con un importantísimo testimonio del señor José Conceizao Santos, que es una pieza importante y que la defensa de los procesados pretendió excluir, pero que la señora jueza Daniela Camacho decidió que no se excluiría. Y es en parte gracias a ese testimonio que estamos ahora donde estamos. Yo entiendo que esa es la razón de fondo, pero en el momento en que la señora fiscal determine que esas personas, llegado el momento, deban ser procesadas, pues le corresponde a ella, y como digo, a nadie más que ella, decidir si las procesa. Y si ese es el caso, insisto, la Procuraduría General del Estado intervendrá también para presentar su acusación particular. Una última cosa, doctor Salvador, tomando en cuenta el volumen del proceso, la cantidad de personas llamadas a juicio y las ejecutorias de los abogados defensores que suelen buscar diferimientos, ¿cuánto tiempo podría tomar la resolución del juicio por el caso Sobornos 2012-2016? Usted dijo mucho tiempo, pero para quienes no somos entendidos en materia legal, ¿mucho tiempo es cuántos? ¿Es meses? ¿Son años? No sé. Es difícil hacer un pronóstico más o menos preciso, ¿no? Yo quisiera decir que, por ejemplo, bueno, ahora va a depender de en cuánto tiempo nos llamen, es decir, se conforme el tribunal y se inicie la audiencia de juicio. Supongamos que ocurriera esto en los próximos 15 días, eso nos lleva a tercera semana del mes de enero, calculemos un mes y medio, 2 meses, para la audiencia de juicio propiamente dicha, estaríamos hablando de febrero, marzo, probablemente fines de marzo. Pero, y después el tribunal se tomará un tiempo, que no debería ser mucho, pero podrían ser 2, 3 semanas para emitir su resolución, su sentencia. Ya en este caso estaríamos hablando de abril. Esa resolución no es de última instancia, puede ser sujeta primero a recursos horizontales, es decir, aclaraciones y luego al recurso de casación, que podría demorar un tiempo adicional. Ahí sí ya no podría yo, estamos ya bastante adelantados, sí. Entonces eso nos llevaría a mayo, junio, no sé después de eso cuánto más un recurso de casación. Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a usted, señor Artieda. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos en nuestros estudios, Walter Spurrier, analista económico, vamos a hablar sobre el inicio de las exportaciones de oro en Ecuador, los montos, la proyección y los proyectos en ejecución, la oposición también a la explotación minera. Manténgase en nuestra sintonía. Regresamos. Walter Spurrier, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por tenerme. Buenos días. Hablemos del futuro minero en Ecuador porque iniciaron ya las exportaciones de oro del proyecto Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, un yacimiento de la canadiense Lundin Gold, primero con un grano fino por el puerto de Guayaquil y después serán barras metálicas ya enviadas por avión. ¿Por qué usted cree que es importante que el país se mantenga abierto a la inversión minera, aun cuando sus montos de exportación representan una 10ª parte en relación al petróleo, por ejemplo? Porque todos los países de los Andes
son países mineros y sobre todo Chile y Colombia, sobre todo Chile y Perú, nuestros dos vecinos hacia el sur. La minería es uno de los puntales de su economía y nosotros tenemos esa riqueza, o sea, tenemos metales bajo la tierra, bajo los Andes, cuya producción significa exportaciones, significa ingresos fiscales, es en otras palabras un recurso que tenemos para que el país tenga dinero, divisas para invertir, para salir adelante, que vendría a ser complementario a las que tenemos del petróleo. Entonces yo pienso que no hacerlo es desperdiciar un recurso que a las finales va a ayudar al bienestar de la población. En 2020 lo que se prevé es que las nuevas minas puedan alcanzar unos 900 millones de dólares en exportaciones. Usted dice, sí, podría ser más que el cacao o las flores, pero comparado con el petróleo, ¿qué porcentaje? Y digo, vale la comparación para decir, no es que será tampoco la solución a problemas de un déficit agigantado, ni mucho menos, pero lo que lograría entonces es una bomba de oxígeno. Exactamente, o sea, cuando hablamos del petróleo, cierto es que inicialmente Texaco encontró unos 3 o 4 yacimientos muy grandes, pero estamos hablando que hay muchos campos petroleros en producción y hablamos de X cifras de exportación de petróleo, pero aquí también tenemos que pensar que pueden ir aumentando las minas y hacer un monto significativo. No creo que tanto como el petróleo, porque en el petróleo la rentabilidad es altísima y deja mucha renta para el Estado, pero en todo caso, ante la aguda estrechez de divisas y de rentas fiscales que tenemos, el poder contar con este nuevo frente de producción y de exportación y de ingresos fiscales alivia la difícil situación económica. A la postre significará menos impuestos, a la postre significará más rápida la salida de la difícil situación económica que vivimos. Pero para que representen montos importantes, y estamos hablando, está también el proyecto Mirador de la China, Ecuacorriente, con cobre, también ahí en la cordillera del Cóndor. Pero usted habla de una proyección de 20 minas como Mirador o la necesidad de 20 minas como Fruta del Norte para que podamos estar hablando de exportaciones con montos significativos. Y entonces ahí la pregunta es primero, ¿Ecuador tiene un potencial en ese número de minas? Sí, sin que signifique un costo más alto a futuro para el país, porque hay proyectos en la cordillera, es cierto, pero por distintos motivos hay una fuerte oposición minera en nuestro país y es que los antecedentes, digamos, también pesan. Bueno, hay una oposición minera. Yo creo que parte se debe a una mala experiencia del inicio de la producción petrolera, en el cual en los años 70 no hubo un suficiente cuidado ambiental y hemos vivido consecuencias de contaminación. Entonces hay, por un lado, una preocupación en general de la población si esto se va a repetir. Hay un fuerte lobby antiminero ambientalista. Yo pienso que es positivo que haya movimientos ambientalistas, pero a veces toman posiciones radicales. Parte de la población que teme en la sierra, que teme la minería, les han dicho que las minas van a contaminar las fuentes de agua. La minería informal contamina las fuentes de agua porque utilizan mercurio, pero con compañías grandes, responsables y auditorías del Estado y también auditoría internacional, porque una empresa internacional que comete un error de estos, la gente vende sus acciones, no quiere tener. Yo pienso de que cualquier negativo impacto ambiental puede ser controlado, puede ser monitoreado y que el país debería sacar adelante. Potencial de nuevas minas hay, sobre todo en Imbabura. Se ha encontrado que el país tiene una veta de oro y cobre sumamente rica, que lo ubica en el primer plano de los proyectos a nivel mundial. Y yo pienso que de ahí podrán salir muchas minas, aparte de las que hay en la cordillera del Cóndor, en Azuay, en El Oro, etc. Ahora, la discusión ha estado también en, bueno, pero ¿quién gana, no?, en la balanza? Porque mientras el mundo está discutiendo, como usted bien dice, estos proyectos en un paraguas de un cambio climático, los efectos de la explotación petrolera, minera, Ecuador tiene hoy como prioridad pan para hoy, pero eso le está significando explotación y pensar en más explotación. Ahora, ¿qué tanto supone pan para hoy
depende del beneficio real para el Estado, y en eso el tipo de negociación, si están eliminando los peajes de la corrupción, la generación de empleo en efecto que se dé para ecuatorianos o el impacto para las comunidades más afectadas. Y en eso, ¿cómo estamos? Bueno, estamos recién iniciando la época minera y es difícil hacer evaluación de cuán bien el Estado está manejando las cosas. Ahora, recordemos que la actividad minera normalmente se da en áreas rurales, áreas en que normalmente hay poco empleo, áreas que son empobrecidas, y el Estado y las empresas deben velar porque las comunidades sienten que hay un impacto positivo. De hecho, las empresas están buscando contratar servicios, bienes y servicios de la propia comunidad. Por ejemplo, el servicio de alimentación de los trabajadores, se contrata localmente en lugar de hacerlo con una firma de Quito o de Guayaquil. En general, el Estado debería preocuparse de dar una mejora infraestructura social para que se reinvierta parte de las utilidades que se tiene el fisco en las localidades en donde se hace la explotación. Se supone que las leyes prevén eso y por lo tanto esperemos que haber aprendido algo de las cosas que no se hicieron bien en la explotación. Y en ese aprendido, si bien es cierto, estamos empezando, digamos que el impacto ambiental o las acciones del Estado en el tema ambiental se tienen que ver, pero lo que sí se sabe es ya las condiciones en las que se han firmado los contratos, si realmente benefician o beneficiarán al Estado por cómo se han fijado estos convenios también con empresas grandes extranjeras como las que estamos viendo. Eso sí sabemos. Bueno, eso sabemos porque con la legislación que tomó el doctor Rafael Correa, más bien se dio una situación en que las compañías no estaban dispuestas a invertir y seguir adelante porque no les era rentable. Comenzando con el gobierno de Correa y siguiendo con el gobierno de Moreno, se ha ido suavizando lo suficiente las cláusulas como para que haya el interés de las empresas en buscar los metales. La ley contempla de que el Estado no puede recibir menos del 50% de los beneficios de la mina y según los expertos que comparan los distintos contratos, pues el contrato ecuatoriano es bastante favorable al Estado en relación a los que hay en otros países. ¿Usted cree que Ecuador, y así lo dijo, podría entrar en una bonanza minera, pero que tienen que también dejar de ponerle trabas al desarrollo minero? ¿Trabas como cuáles? Que no significan entre como sea, pero tampoco que entorpezca el trabajo que sí se pueda hacer bajo control. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una legislación ambiental en la cual es prácticamente en cada paso que dan las compañías mineras tienen que tener un estudio ambiental y una aprobación. Entonces se requiere de que todos esos documentos que recibe el Estado sean procesados ágilmente, no que les den un visto bueno sin verlo, sino sencillamente que haya el personal técnico que trabaje a marchas forzadas para poder ir evacuando esos pasos y que la inversión que está prevista se produzca. ¿Por qué? Porque cuando una empresa minera tiene muchos proyectos en muchas partes del mundo y si de pronto se traba un proyecto en Ecuador, dice no, la plata que tenemos para invertir no podemos seguirla dejando parqueada allí, la vamos a poner en el Perú, en Chile o en el África, y ya cuando le aprueban el proyecto dicen no, pero ya los fondos ya los tuve que ubicar en otras partes. Entonces se requiere una agilidad, no demorar los trámites. El gobierno de Moreno detuvo las nuevas concesiones. Lo importante es que se den muchas concesiones, es en que la mayor parte de las búsquedas de minas no encuentran suficiente mineral como para justificar la explotación y sencillamente se abandona el trabajo. Entonces hay que tener muchos frentes para que algunos salgan adelante y produzcan el beneficio que se espera. Walter Espurrier, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias. 7 de la mañana con 31 minutos, nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Andrés Madero, el ministro del Trabajo. $6 de incremento al sueldo básico, hablamos de reactivación económica, falta de empleo y la reforma laboral pendiente. En pocos minutos, no se vaya.
Nadie quedó satisfecho con el incremento salarial que determinó el ministro de Trabajo la última semana del 2019. $6 de incremento cuando los empleadores querían que sea 0 y los trabajadores al menos $15. Estos últimos señalan que ese aumento no sirve para nada. El sector empresarial, en cambio, que el peso de esos $6 es exponencial. ¿Y cuál fue la razón por la que se determinó ese valor y no otro? Se lo preguntamos al ministro del Trabajo, Andrés Madero. Ministro, buenos días. Buenos días, Lenin. Un saludo a toda la audiencia de Coavisa. ¿Por qué $6? Bueno, le comentamos, $6. Inicialmente tenemos que tener en claro que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es el órgano competente donde se discute el salario anual básico unificado. Esto es importante que la ciudadanía conozca. Es la remuneración básica que va a regir para el año siguiente, en este caso para el año 2020. De no existir el acuerdo, el artículo 118 del Código del Trabajo establece claramente cómo se debe de fijar este aumento salarial. Y hemos tomado en cuenta no solamente el Código del Trabajo en su artículo 118, sino de igual manera hemos tomado en cuenta el convenio internacional firmado por el Ecuador y ratificado por nuestro país, 131, el cual también establece otros indicadores y factores económicos a fin de fijar una remuneración básica. Es decir, esta remuneración básica va a ser el piso de los trabajadores que van a tener un ingreso en el año 2020. Y de acuerdo a esos indicadores, tomando en cuenta dos factores importantes, el factor de la inflación proyectada y el factor de crecimiento económico proyectado para el año 2020, se estableció en $6 el incremento. Hay que recalcar aquí que el ministro de Trabajo no puede salirse de este esquema. En derecho público solo se puede hacer lo que está expresamente establecido en la normativa y no podemos realizar una fijación a nuestro gusto, a nuestro criterio, sino una fijación que establezca las leyes y las condiciones necesarias en el país. Dejemos en claro algo, ministro, porque desde el sector empresarial se señala que el incremento de $6 implica que el costo mínimo de contratación de un trabajador será de $553 mensuales, porque se tienen que sumar aportes al IES, 13º, 14º, fondos de reserva, provisión de desahucios, y que esos montos, todos mensualizados, dan el valor que le he señalado, $553. ¿Es real esta cifra? Exactamente, existen ya normas establecidas en beneficio de los trabajadores que deben de cumplirse y que todo el mundo las conoce, que son plenamente públicas y que no son ninguna novedad ni que se dan a partir de este año. Hay que tener también en cuenta otro tema, Lenin. En este año el Ecuador pasa a ser el tercer salario más alto de manera nominal en el país. Si tomamos en cuenta el número de horas laboradas en nuestro país, pasa a ser el salario más alto de la región. Pero este incremento, ministro, no abona a la recuperación de la capacidad adquisitiva de la gente, que podría ser un elemento alentador para una economía desacelerada. Usted sabe perfectamente, no se lo tengo que contar yo, que incrementos salariales permiten redistribución, fomentan el consumo, reactivan ciclos comerciales. Es correcto, Lenin, pero como le indicábamos, esto está fijado de manera técnica. Se ha tomado en cuenta para mantener el poder adquisitivo de la inflación y para mejorar el poder adquisitivo del crecimiento económico proyectado para el país en el año 2020. Como le indicaba, son factores técnicos, legales, establecidos ya con anterioridad, los cuales son los únicos elementos que debe tomar en cuenta el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional a fin de realizar la fijación en este sentido. ¿Y de qué nos sirve, ministro, tener uno de los salarios o el salario más alto de la región, si en países donde hay salarios menores tienen un ingreso per cápita superior al nuestro y en algunos casos muy superior, del doble o del triple? El problema sigue siendo la rigidez de los esquemas de contratación, ministro, y eso que no se lo abordó antes, tampoco se lo aborda hasta ahora. Bueno, el tema más que nada va a tomar en consideración que el salario básico representa a un porcentaje del 15% de los trabajadores. En eso radica la diferencia. El tema del salario básico no afecta en general a todos los trabajadores que reciben una remuneración. Y en lo que usted indicaba, por ejemplo, tenemos aquí una comparación que puede ser muy importante. Uruguay maneja, que es un salario más alto, maneja 8.40% de inflación proyectada, Chile 2.80% y en Ecuador no estamos en esos niveles. Por eso es que el poder adquisitivo se mantiene con esta equiparación del salario básico aumentado. Sí, pero Uruguay tiene $18.000 de ingreso per cápita anual y Chile está por los 14.000 y nosotros en 6.000.
Claro, Uruguay porque tiene una población sumamente pequeña y nosotros estamos en un proceso de reactivación. El presidente Lenín Moreno durante su gestión ha permitido aumentar el Producto Interno Bruto del país. Se ha generado una reactivación económica en la cual están interviniendo varios puntos económicos necesarios para facilitar la vida a los ecuatorianos. Con la ley de simplicidad tributaria vamos a facilitar la vida a emprendedores, pequeños y medianas empresas que van a generar reactivación económica y empleo. Usted también conoce que la reactivación económica de un país no se puede generar de un día para otro, sino son un proceso que se viene dando con la seguridad jurídica, con la estabilidad política que está buscando el presidente Lenín Moreno. Por eso le ratifico a la ciudadanía que hoy es el momento de todos arrimar el hombro y sacar adelante el país, cada uno desde su lugar, cada uno en su espacio. No es el momento de paralizaciones, no es el momento de marchas que detengan la generación económica en el país. Debemos de trabajar todos unidos para fortalecer la economía del país y mejorar nuestros ingresos todos. Sí, el empleo no se genera de la noche a la mañana y este gobierno no comenzó ayer. De 8.379.355 personas que conforman la población económicamente activa en el país, según datos del INEC, solo 3.228.000 tienen un empleo adecuado. Eso significa que más de 5 millones de personas no tienen un empleo adecuado. ¿Con qué urgencia, ministro, están abordando ustedes este problema? Bueno, estamos abordándolo de manera integral, no solamente desde un punto, sino desde varias aristas que permitan generar el empleo necesario en el país. Corresponde a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, la reactivación y la generación de empleo. Yo le voy a indicar, por ejemplo, que a través del programa del Ministerio de Trabajo de la Red Socioempleo, desde el año 2017 hasta la presente fecha, con corte al 31 de diciembre, se generaron 111.430 colocaciones de personas en un empleo formal a través de la Red Socioempleo. Y solo en el año 2019 entero, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, se generaron 49.322 colocaciones de personas. De igual manera, teniendo uno de los principales problemas en el tema de empleo del país, en la problemática de los jóvenes que están en búsqueda de un empleo, a través de los proyectos Mi Primer Empleo y Empleo Joven, se realizó la inserción al mercado laboral de más de 8.000 jóvenes de manera directa. Entonces, estamos realizando actividades, estamos generando proyectos para conjuntamente con el sector empresarial, que es el llamado a sacar adelante el país, también estar trabajando y poder generar las fuentes de empleo necesarias para generar este tema. No nos olvidemos que en el país hemos recibido... todas las cifras que usted me acaba de dar, no llegamos a los más de 190.000 empleos formales que se perdieron entre septiembre del 2018 y septiembre del 2019. Seguimos en déficit. Tomemos en cuenta también, Lenin, que esa es una encuesta referencial, que no es una encuesta que tiene datos exactos. Yo le puedo también indicar que dentro del programa del Ministerio del Trabajo se han realizado más de 27.000 inspecciones durante el año 2019 y eso ha decantado en un dato muy importante. En mayo de 2017 en el Ministerio de Trabajo contábamos con 1.980.596 contratos vigentes y registrados. Al mes de diciembre de 2019 contamos con 2.439.488, es decir, un incremento de 458.892 contratos vigentes y registrados. Esto quiere decir contratos vigentes y registrados fuera de las liquidaciones que se hayan dado, fuera de la terminación de relaciones laborales. ¿Y como para cuándo las reformas laborales, ministro? ¿Cuándo las presentan? Bueno, las reformas laborales ya están encaminadas, tenemos consenso con casi todos los sectores. Siempre pueden existir voces disonantes que estén en contra de algún tema, pero lo importante es que la gran mayoría del país está consciente de que se requieren reformas laborales que permitan esto, la reactivación económica, la generación de empleo, ajustar las leyes a la realidad que vive no solo el Ecuador, sino a nivel regional y mundial. ¿Y esas reformas van a implicar qué? ¿Una flexibilización en las modalidades de contratación? Hay que aclarar algo, Lenín. Estas reformas no pueden ser tratadas de manera política y por eso me permito recalcarle a la ciudadanía que bajo ningún concepto, ninguna reforma laboral planteada por el Gobierno Nacional del presidente Lenín Moreno va a eliminar ningún beneficio en contra de los trabajadores. No se van a eliminar la 13ª ni la 14ª remuneración, no se va a eliminar el tema de vacaciones, no se va a eliminar la participación de utilidades, no se van a eliminar los derechos ya ganados para los trabajadores. Lo que se va a buscar es una dinamización en materia laboral que permite incorporar a la mayor cantidad de gente a lo que estamos hablando, a un empleo pleno, un empleo formal con todos los derechos establecidos en el Código de Trabajo y la legislación vigente, de manera ágil, práctica, simplificada, que permite
permita tener estos controles y esta protección del derecho para quienes no la tienen. Ministro, pero ¿se apuntará hacia una flexibilización del trabajo? Ya me ha dicho qué es lo que no va a pasar, pero ¿se va a apuntar a una flexibilización en la contratación para procurar que haya más empleo formal en el país? Como le digo, vamos a dinamizar el mercado laboral a través de ajustes a la realidad, a través del teletrabajo, a través de beneficios para los trabajadores, a través de una simplicidad para que los empresarios, los empleadores también puedan tener una practicidad y la protección del derecho en favor de sus contrataciones y mantengan sus inversiones de igual manera protegidas. Trabajo por horas no. Trabajo por horas requiere una reforma no legal, sino una reforma constitucional de otro tipo. Andrés Madero, ministro del Trabajo, gracias por venir a Contacto Directo. Hasta luego, muchas gracias. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Un buen inicio de semana. Lenin, nos vemos mañana. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.